mi nombre es Alejandra Roque y el día de hoy vamos a llevar a cabo la práctica número 3 que lleva por título el manejo del material gravimétrico. Uno de los principales objetivos de esta práctica es que nosotros aprendamos a manejar lo que es el material gravimétrico. Y dentro de estos materiales se encuentran principalmente lo que son las balanzas, lo que es la balanza granataria y la balanza semianalítica. El objetivo principal es que nosotros determinemos las densidades tanto de sólidos y de líquidos. Para llevar a cabo esto, dentro del procedimiento número 1 nos dice que nosotros tenemos que pesar, primero que nada, un vaso de precipitado, que es este. Este procedimiento es para determinar la densidad del agua y este se va a llevar a cabo dentro de la balanza granataria. Entonces, esta es la balanza granataria. Esta balanza, primero que nada, tiene que estar en una superficie firme, que no sea inmóvil y que, como les dije, se encuentre firme. ¿Esto para qué? Para que no existan interferencias que nos puedan alterar los datos que nosotros vamos a utilizar. Esta balanza tiene ciertas partes. Primero que nada, tiene una base que va a soportar toda la superficie. Tiene una charola o un platillo, que es en la que nosotros vamos a colocar la sustancia a pesar, y tiene un puntero que siempre se tiene que encontrar paralelamente al cero. Para poder ajustarlo, tiene este tornillo con el que nosotros podemos ajustarlo. Y tiene 3 mandos, 3 brazos que nos van a dar las mediciones que vienen desde las más pequeñas, que es del 0 al 10, del 0 al 100 y del 0 a los 500 gramos. Entonces, esta balanza es una balanza de precisión media. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a arrojar datos cercanos a los que nosotros necesitamos. Y para poder utilizarla siempre tenemos que tener una superficie para pesar. Nunca se van a pesar directamente las sustancias en esta. En esta charola nosotros tenemos que colocar el material en el cual nosotros vamos a pesar nuestras sustancias. En este caso, el procedimiento nos dice que tenemos que pesar un vaso de precipitado, que sería este. Entonces, tenemos que comenzar con el brazo que tiene las mediciones mínimas. Como aquí se ve, el peso es mayor, entonces nos podemos ir al siguiente brazo. Aquí, si se fijan, ya se nos fue un poquito más para abajo, quiere decir que pesa menos de 100 gramos. Entonces nos vamos con el siguiente brazo. Aquí está. Y lo que tenemos que hacer es sumar. En este brazo nos dice que nosotros tenemos 80 gramos y le tenemos que sumar del siguiente brazo cuánto tenemos nosotros. Si se fijan en esta parte está en 6, pasa el 5 y es el 1, 2, 3, 4, 5. Sería 86.5. Este sería el peso para nuestro vaso que se encuentra solo. Entonces, en nuestra tabla, en la parte en donde nos dice que coloquemos la masa de nuestro vaso, sería 86.5 gramos. Para los siguientes pesos, del 2 al 5, serían estos pesos para los siguientes vasos. Entonces, ahora lo que nos dice el procedimiento es que nosotros tenemos que colocar en una probeta, que es esta,
tenemos que medir 60 mililitros de agua. Entonces, esta probeta nos va a medir exactamente los 60 mililitros y son materiales que son más exactos y son más precisos para la medición de los volúmenes. Lo que tenemos que hacer es siempre colocarlo frente a nosotros a una altura de nuestros ojos para que nosotros podamos ver realmente la marca que es necesaria y a la cual nosotros lo necesitamos, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a colocar el agua y nosotros siempre cuando estamos midiendo líquidos, por lo regular, en la parte superior, en la superficie de esta, se va a formar una pequeña curvatura. A esta curvatura se le denomina menisco. Por lo regular, siempre se va a formar en los líquidos. Y esta curvatura siempre debe de quedar exactamente en la línea que yo estoy necesitando mi medida. Si se fijan, es esta, miren, si se pueden acercar un poquito, esta curvatura que se ve aquí, esto que se encuentra aquí, es el menisco. Esto tiene que quedar exactamente tangente a la medida que yo necesito. Si se fijan, ahorita tenemos 50 más 5, 55. ¿Y en dónde está el menisco? En la 1, 2 y 3. Entonces se encuentra exactamente en la tercera línea. ¿Qué me quiere decir? Que yo hasta ahorita tengo 58 mililitros. Entonces, este menisco siempre tiene que estar en la posición que yo necesito. Por lo tanto, la primera medición me dice que yo necesito 60. Entonces, en esta parte, cuidadosamente, yo tengo que empezar a agregar en pequeñas gotas. ¿Para qué? Porque si agrego más cantidades, este menisco se me va a sobrepasar y ya no tendría la medición que yo necesito. Entonces, empezamos, me falta una gotita. Ahí está. Exactamente quedó mi menisco en la marca de los 60 mililitros. Ahora el procedimiento, el siguiente paso es que yo vierta esta agua en el vaso de precipitado que anteriormente yo pesé. Y que nuevamente vuelva a tomar el peso, pero ahora con el líquido. Entonces, si se fijan, yo tengo 100, en esta parte yo tengo 45, tengo 145. Y de este lado tengo 1 y tengo 1, 2, 3, 4. Entonces serían 140 y acá tengo 1, 145 más 1, 146.4. Entonces, ahora el peso de mi vaso con agua es de 146.4. La siguiente línea de mi tabla me pide la masa del agua. ¿Cómo voy a saber la masa del agua? La masa del agua, a la masa de este vaso que tiene mi agua, le voy a restar la masa del vaso solo. En este caso son 146.5, le vamos a restar el peso del vaso solo, que son 86.5. Me va a dar un total de 60 gramos. Entonces, en este caso, la masa para la medición número 1 es de 60 gramos.
y el volumen que yo necesité fue de 60 mililitros. La densidad en química se va a representar con la letra griega ρ, que es esta. Y me dice que es la cantidad de masa que se encuentra en cierto volumen. Para esto, para conocer las densidades de las distintas sustancias, yo tengo que dividir la masa que yo tenga entre el volumen que yo estoy necesitando. Entonces, en este caso, para la primera medición, yo tengo una masa de 60 gramos y tengo un volumen de 60 mililitros. Las unidades que nosotros en química estaremos utilizando para la densidad, para los sólidos, son gramos sobre centímetros cúbicos y para los líquidos, gramos sobre mililitro. ¿Sale? Entonces, yo tengo densidad, al dividir 60 entre 60, me va a dar gramos sobre mililitro. Entonces, para la densidad número 1, yo voy a obtener que tengo 1 gramo sobre mililitro. Al final de esta tabla les está pidiendo un promedio. Ustedes van a tener que hacer las siguientes mediciones. Y el promedio ya sabemos que es la suma de los datos que yo tengo entre la cantidad de los datos que yo tengo. Sería la suma de todas sus densidades entre 5. Esto sería para el procedimiento número 1. Ahora continuamos con el procedimiento número 2, que en esta parte nosotros vamos a determinar la densidad, pero ahora en base a la concentración de las soluciones. En esta parte nosotros vamos a utilizar la balanza semianalítica. Esta balanza es una balanza de gran utilidad. ¿Por qué? Porque nos proporciona mediciones más exactas. Estas mediciones son más cercanas al valor que nosotros vamos a necesitar. Lo primero que tenemos que hacer es enchufar nuestra balanza. Tenemos que destaparla y tenemos que prenderla. Después de esto, tenemos que esperar a que nuestra balanza nos genere y nos arroje ceros. Tenemos que ver en qué medidas estamos pesando. En esta parte, si se fijan, está en gramos. El procedimiento me dice que yo tengo que preparar concentraciones. Estas concentraciones que yo voy a preparar son concentraciones de gramos sobre mililitro. ¿A qué se refiere esto? A que en esta concentración yo voy a tener cierta cantidad de gramos diluida en 1 litro. Y para esto yo tengo que realizar los siguientes cálculos. Me dice que yo prepare estas soluciones a 5 gramos sobre 5 gramos sobre litro. Yo ya sé que en 1 litro yo tengo 1000 mililitros, pero mi práctica me dice que yo prepare 100 mililitros. Entonces, si yo tengo en 1 litro 5 gramos, ¿cuánto necesito pesar para preparar mi solución a 100 mililitros? Entonces, hago mi regla de 3 y yo obtengo que tengo que pesar 0.5 gramos de sal y tengo que diluirla en mis 100 mililitros de agua. Y así para todas las concentraciones que nos maneja nuestro manual, que son a 10 gramos sobre litros, 20 gramos sobre litro, 30 gramos y 50 gramos sobre litro. ¿Sale? Entonces, este es el procedimiento para obtener qué tantos gramos yo voy a pesar de mi sustancia para tenerla a esta concentración. ¿Sale? Entonces,
Dentro de esta, nosotros, como ya se los había comentado, nunca tenemos que pesar directamente en el platillo de la balanza. Tengo que colocar en este caso una charola y en esta parte lo que yo tengo que hacer es poner esta parte en cero. A esto se le denomina tarar, ya que el peso que yo obtuve anteriormente ya está registrado en mi balanza. Dentro de química, uno de los materiales o de los instrumentos que nos va a permitir determinar las densidades son los pignómetros. Estos son materiales especialmente utilizados para las densidades y nos arrojan densidades más exactas. En este caso, mi manual me dice que yo tengo que colocar y tengo que anotar la medida del volumen del pignómetro. Entonces nosotros vamos a colocar que mi pignómetro, su capacidad es de 10 mililitros. Entonces se los voy a anotar aquí, de esta parte, de aquí. Pignómetro. Su capacidad es de 10 mililitros, ¿sale? Entonces me dice que determine la masa de este pignómetro. Este pignómetro tiene un tapón. Si se fijan, ese tapón tiene una pequeña hendidura en su parte interior. Esta hendidura nos va a permitir que este material nos determine precisamente y exactamente las cantidades que yo estoy midiendo sus densidades. En este caso tengo que pesarlo, procedo a ir a la balanza semianalítica, la enciendo, que esté en ceros y lo coloco. Me dice que la masa del pignómetro vacío es de 20.15 gramos. Entonces yo coloco en esta parte de mi tabla número 2 la masa del pignómetro, 20.15 gramos. Y van a anotar la misma masa para las 5 concentraciones. Entonces, ahora tengo que pesar la masa del pignómetro más la solución. Antes de pesarla tengo que preparar las soluciones y ya les comenté cómo se preparan estas soluciones. Entonces, procedemos a pesarla. Coloco la charola y este es el peso de la charola. Si se fijan, me está arrojando un peso de 3.26 gramos. Ahora, la ventaja de estas balanzas es que tienen un botón que dice 0. Al oprimir este botón, automáticamente me está generando nuevamente el 0. A esta parte se le llama tarar. Entonces, esto me va a permitir que yo ya tenga el 0 y pueda medir la cantidad que yo voy a necesitar. Quedamos que para la primera eran 0.5 gramos. Entonces, para la primera medición, yo ya tengo mis 0.5 gramos de sal que voy a diluir o que voy a disolver en 100 mililitros de agua. Estos 100 mililitros de agua los voy a determinar con ayuda del matraz de aforo. Ya quedamos que los matraces de aforo son materiales volumétricos que nos van a permitir determinar las cantidades exactas de una solución. Lo primero que tengo que hacer
Entonces, primero lo vaciamos en un vasito y le vamos a agregar una pequeña cantidad de agua. Vamos a tratar de que se disuelva lo más que se pueda. Hasta no tener ningún... Si se fijan aquí en esta parte ya está disuelta totalmente la sal en esta pequeña cantidad de agua. Ahora pasémoslo a nuestro matraz de foro para obtener exactamente los 100 mililitros para yo poder obtener la concentración en 5 gramos sobre litro. Igualmente aquí nos tiene que aparecer nuestro menisco, que es en esta parte. Empezamos a agregar pequeñas cantidades que se van a comenzar a deslizar por las paredes de nuestro matraz. Cuando nos estemos acercando un poco más a la parte de la marca de aforo, vamos a comenzar con el goteo. ¿Para qué? Para que nuestro menisco quede correctamente colocado en la posición correcta. Ahí está. Si se fijan en esta parte ya se encuentra colocado en la marca de aforo. Ahora procedemos a colocar el tapón y ya nada más lo que vamos a hacer son unos pequeños tapamos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a vaciarlo a un vaso que esté totalmente seco y a partir de esta solución vamos a continuar con nuestro siguiente procedimiento. A esta la tendríamos que marcar, en esta parte no tengo mi plumón, pero esta sería la concentración número 1, que es 5 gramos sobre litro. Entonces, en esta parte nosotros ya tenemos nuestra concentración número 1, que es 5 gramos, la número 2, que son 10, 20, 30 y 50. Estas ya son las soluciones que preparamos de sal con agua. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer, me dice que tengo que llenar el pignómetro de cada una de estas soluciones y tengo que medirlas el peso que estas tienen. Para la correcta medida del pignómetro, nosotros con ayuda de una pipeta vamos a absorber lo que es mi solución a dicha concentración y vamos a comenzar a llenar el pignómetro.
Este pignómetro tiene que estar exactamente hasta arriba, hasta el tope, ¿sale? ¿Esto para qué? Se va a generar esta pequeña burbuja que al momento en el que yo voy a colocar el tapón, el agua que se encuentra aquí va a salir disparada por esta pequeña hendidura que tiene en el centro, y cuando se encuentre correctamente hasta arriba quiere decir que el pignómetro ya se encuentra totalmente lleno hasta su capacidad. Si se fijan cómo salió de esta parte, ya nada más secamos todo el pignómetro para procederlo con la pezada. Entonces ahora, nuevamente, que mi balanza se encuentre en ceros, y coloco el pignómetro. El peso es de 29.93 gramos para la concentración número 1, que son 5 gramos sobre litro. Entonces, para calcular la masa del agua, de la concentración de la sal con el agua, como en esta parte, al pignómetro con la solución le resto la masa del pignómetro vacío, que en este caso es 29.93 menos 20.15, que me da una masa de 9.78 gramos. Ahora, lo que tengo que hacer para determinar la densidad entonces, para determinar la densidad, que en esta parte nosotros estamos trabajando con la concentración, ya quedamos que densidad es igual a masa sobre volumen. Yo ya tengo mi masa, que en esta ocasión, para la concentración 5 gramos sobre litros, mi masa es de 9.78 gramos. Y los mililitros en los que yo los tengo que diluir o los que yo los disolvé, ya quedamos que el pignómetro tiene una capacidad de 10 mililitros. Por lo tanto, para determinar las densidades de estas concentraciones, yo voy a utilizar un volumen de 10 mililitros. Entonces me quedaría que densidad es igual a 9.78 entre 10, que sería un total de 0.978. Y ya habíamos quedado que para los sólidos yo los voy a reportar en gramos sobre centímetro cúbico y para los líquidos en gramos sobre mililitros. Y si se fijan, nuestra tabla nos está pidiendo la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. Y recordemos que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Por lo tanto, esta igualdad sería de esta manera y yo lo reportaría en mi tabla como 0.978 gramos sobre centímetro cúbico, porque yo ya sé que estoy trabajando con un sólido. Entonces, esto sería para la tabla número 2. Entonces, para las siguientes concentraciones, que son 10, 20, 30 y 50 gramos sobre litro, estas serían las masas del pignómetro más la solución. Ya sabemos cómo determinar la masa y cómo tener la densidad. Es muy importante que cuando nosotros estemos reportando densidades,
nosotros también reportemos lo que es la temperatura. ¿Por qué? Porque existe una relación entre lo que es densidad y temperatura. Entre mayor temperatura tenga una sustancia o un cuerpo, menor será su densidad. En este caso, para la solución de la concentración número 1, la temperatura a la que nosotros estamos reportándola es de sería de 21 grados Celsius, que sería pues una temperatura ambiente a la que actualmente estamos el día de hoy. Y ahorita les paso las temperaturas de las siguientes. Entonces, para las concentraciones, para las 5 concentraciones, la temperatura a la cual fueron preparadas es a 21 grados Celsius. Ya nada más, ustedes, como les comentaba, determinan la masa y su densidad y comparan qué método sería más exacto para determinar la densidad, si con el pignómetro o con un vaso de precipitado, y pueden observar cuál es mejor, si la balanza granataria o la balanza semianalítica, que es la que estuvimos utilizando en esta práctica. Y de mi parte sería todo. Nos vemos para la siguiente.